Bueno, buenas tardes. Yo la verdad es que hemos tenido que llenar algunos huecos para poder cumplir los requerimientos del curso y pues seguramente en algún momento pues dije que me pusieran 2 sesiones a mí, así que no es que quiera monopolizar todo. De hecho yo quería quejarme por hacer 2 sesiones, pero no me puedo quejar conmigo mismo, ¿no? Entonces... Pero ese es un caso clínico que les voy a presentar, que es un caso clínico que tuvimos ya hace un par de años en la unidad de hospitalización. Y creo que es un caso en el que podemos aprender mucho. Este es un paciente que tiene 46 años, que consulta en urgencias por un episodio de disnea leve, fiebre, una alteración del estado general de 2 semanas de evolución. Cuando lo exploran, el paciente tiene una saturación de oxígeno del 96%, está febricular. La exploración física lo que llama la atención es que tiene un mugue oral y múltiples adenopatías. A nivel cardiopulmonar y abdomen no hay absolutamente nada que destacar. Se le hace un laboratorio, unas analíticas y vemos que tiene una hemoglobina de 10,2, un recuento normal de leucocitos con 600 linfocitos, una PCR que está bajita y una LDH de 230. Se le hace una serología para VIH, ya está hospitalizado, que es positiva, con una carga viral de 55.000, menos de 100.000, y con un recuento de CD4 de 111 células por microlitro. Como estábamos en época de COVID y tenía sintomatología respiratoria, se le hace también una PCR para SARS-CoV-2, que es negativa, y una serología para hepatitis C, que es positiva. Entre los datos adicionales, pues no es un extranjero, es un paciente que es natural de España y que nunca ha estado fuera de Europa y que es un fumador y es un exusuario de drogas por vía parenteral, que concuerda un poco con las serologías de VIH y de hepatitis C que tiene, ¿no? Esa es la placa inicial. En la placa inicial no vemos ninguna alteración que nos llame la atención. Lo que sí tenemos por filiar es todavía pues, los ganglios que palpamos, por lo que se le pide un tacto abdominal. En espera del tacto abdominal, lo que hacemos es iniciar un tratamiento antirretroviral con Vic-Efetav. Utilizamos fluconazol para tratar la candidiasis oral que tenía. Y como no veíamos ningún síntoma y tampoco ningún síntoma radiológico que nos sugiera que pueda tener una hemocistitis Girovezzi, le damos Cetrin profiláctico. Ampliamos el estudio de este paciente, solicitamos un tacto abdominal, unos hemocultivos en los cuales incluimos un estudio de micobacterias en hemocultivos. Pedimos una citología para citomegalovirus, una carga viral para citomegalovirus, y pedimos también una carga viral para hepatitis C y en vistas de estadiar el impacto que tiene la infección por la hepatitis C, pedimos también una eco abdominal para descartar loes hepáticas y un fibroscan para ver qué nivel de fibrosis tenía este paciente. Entonces, la primera pregunta que hacemos es que estamos frente a un hombre que tiene 46 años, que tiene una infección avanzada por VIH y que tiene un síndrome poliadenopático que está pendiente de filiar, que tiene un tratamiento que ya se ha iniciado con Vic-Efetav. Perdona, Boris, que no sé si llegué. En la exploración física solo tenía... Adenopatía y un buque oral. Vale. Sí. Y abdomen y cardiorrespiratorio sin alteraciones. Entonces, la primera pregunta que yo les hago en este caso es respecto al control de este paciente. No estaría indicado iniciar tratamiento antirretroviral. Tendríamos que asegurar primero que sea un paciente adherente al tratamiento. Vic-Efetav no es el medicamento de elección para este paciente. Antecedentes de VP priorizaría un tratamiento con una barrera genética alta, los IPs. Yo, antes de empezar un tratamiento antirretroviral, descartaría otras patologías oportunistas. Tiene un síndrome poliadenopático con un cuadro febril. Y luego de diagnosticar o descartar una infección oportunista, iniciaría un tratamiento antirretroviral. El último es en pacientes con CD4 por debajo de 200 células por microlitro. Creo que hay que priorizar un inicio de tratamiento basada en 3 fármacos. No sé si alguien se anima a dar alguna respuesta o... ¿Es discutible esto? Es discutible totalmente. Todo es discutible en la vida.
Hombre, los IPs, si no sabes y acabas a lo mejor con cortis, esto, lo otro, ya sé que tiene una barrera algo más alta, pero a mí me pasé con mi grasa y que a mí me es suficiente y me evito, según las patologías que te vayan saliendo y los tratamientos que puedas poner, que pueda haber cortis o cosas que puedan molestarte el potenciador, ¿no? Tampoco hay una indicación de diferir en espera de saber qué oportunista tiene, porque la única oportunista que diferirlo se recomienda hasta el momento es con la criptococosis meningea, ¿vale? Y todo lo demás, incluso la tuberculosis, lo puedes tratar, solo que tienes que tener en cuenta las interacciones, ¿vale? Y que no habría ningún problema hacer un switch. Un Biktarvy no lo puedes dar con rifampicina, pero si le empiezas con eso, después puedes ajustar a otra cosa que sí se pueda dar si diagnosticas una TBC entre medio. La TBC central también. ¿Verdad? Una TBC central no estaría más también indicado esperar. Bueno, en teoria, no, pels iris hi ha més risc, no? I et diuen que no está del todo establecido, pero está muy controvertido. Eso está muy controvertido y seguramente súper bien. Seguramente lo veremos, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Es otra de las excepciones, pero Hay nuevos datos respecto a esto que son bastante interesantes. Yo tengo dudas de que realmente el Biktarvy sea una barrera genética más baja que los IPs. también, de acuerdo. Lo que se decía antes era que los IPs eran la barrera genética más alta. Hay el ministro que considera que el Biktarvy, combinando esta barrera genética tan alta con los IPs. Ja hem trobat això en una mica per fer resta i s'han que trobar una mica això. Perquè si no, ja no tenen res. Per exemple, a les guies americanes, el Biktarvy és considerat una barrera genètica, inclús en fracassos amb el Caborrilpi també la recomanen directa Biktarvy. Incluso también estos 200, estos por los de Gemini. del Gemini, que bueno, era básicamente porque ahí tenían menos pacientes y sí que vieron que en el ensayo no terminaba de salir bien, pero siempre había una explicación, con lo cual esto también es dudoso. En algunas guías sí que no recomiendan y en otras, algunas lo incluyen, en otras no. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque todo lo que voy a explicar ahora Se acabó ya. se acabó la sesión. Ya no tiene nada que explicar. En cuanto al inicio del tratamiento antirretroviral, no hay por el momento, a día de hoy, ninguna contraindicación para proponer un inicio de tratamiento inmediato en todo paciente que tenga un diagnóstico de infección por VIH. No es necesario asegurar que un paciente sea adherente, no hay en lo absoluto ninguna contraindicación para proponer el inicio de tratamiento antirretroviral a un paciente, excepto que el paciente no quiera hacerlo, ¿no? Pero todas las guías van en el mismo sentido. Algunas pues juegan un poco con el lapso de tiempo desde el momento del diagnóstico hasta el inicio del tratamiento antirretroviral. Las que son más directas son las guías de la OMS y es decir, en cuanto usted tenga un paciente que tenga un diagnóstico o una persona que tenga un diagnóstico con una infección por VIH, empiece el tratamiento el mismo día si es posible. ¿Y esto por qué? Y es por datos que vienen sobre todo de países en vías de desarrollo o países no industrializados, y es que hay algunos datos que demuestran que el hecho de empezar un tratamiento antirretroviral inmediato pues asegura que haya más adherencia de los pacientes que tienen un diagnóstico de infección por VIH. Pero probablemente el sesgo que hay aquí es que la mayor parte de estos estudios vienen de estudios de cortes y hay una intervención directa que hace que pueda haber mayor adherencia de los pacientes en este contexto con países en vías de desarrollo para que tengan mayor adherencia al seguimiento del tratamiento antirretroviral. Estos son datos que se publicaron en el CID el año pasado con una gran corte de pacientes que vienen de países subsaharianos, con casi 30.000 pacientes, en los que demuestran exactamente lo contrario a lo que se ha estado diciendo siempre, que el hecho de que empecemos inmediatamente el tratamiento antirretroviral tiene un mayor impacto en la adherencia al seguimiento a los 12 meses. Como podemos ver aquí, los pacientes que inician un tratamiento inmediato el mismo día tienen más pérdidas que los pacientes que empiezan un tratamiento posterior. Diferido. Sí, si bien no hay diferencias en la mortalidad es prácticamente la misma, pero sí que hay diferencias en pérdidas. Entonces, este estudio de cohortes con casi 30.000 pacientes demuestra exactamente lo contrario a lo que se ha ido diciendo, y es en países en vías de desarrollo. Los pacientes que inician el mismo día no son más adherentes. Pero y ese es un tweet que hace el Paul Sachs, dice pues que bueno, que estos datos son contradictorios a lo que siempre se ha estado diciendo.
Pero yo creo que las preguntas que nos podemos hacer vienen desde cualquier punto de vista distintas en función al lugar donde estemos, ¿no? Y yo creo que esto hay mucha tela para cortar. Entonces, muchas personas estarán de acuerdo en que hay que empezar el tratamiento inmediatamente, siempre hay que individualizar. Hay muchos pacientes que vienen con mucha información a las consultas y ya preguntan por el inicio del tratamiento el mismo día que vienen. Hay otros pacientes que no están preparados para iniciar el tratamiento y que si se lo proponemos nosotros, pues sí, se lo pensarán, iniciarán el tratamiento. Eso es lo que dice Todd Lee, y dice, bueno, hay que ver si el paciente está listo. Y aquí es algo que me llama mucho la atención y que es discutible, y es ver si tiene algún signo que sugiere que tiene una infección por el criptococo. Y bueno, también está el Libra, que dice que si tenemos alguna razón científica para diferir un tratamiento antirretroviral. Y en este yo creo que es bastante interesante porque yo creo que es de las pocas veces cuando vemos una infección y nos estamos preguntando si tenemos que empezar o no tenemos que empezar un tratamiento antimicrobiano. Yo creo que toda infección que nosotros identifiquemos, en la medida de lo posible, tenemos que empezar un tratamiento lo más antes posible. En cuanto a las estrategias de inicio de tratamiento, esto es un poco el reflejo de lo que dicen las guías. En este momento estamos en la época de los integrasas. No hay ninguna guía que recomiende un inicio de tratamiento con otro medicamento que no sea un integrasa. Como pueden ver aquí, las pautas de inicio preferente están principalmente basadas en Dolu-3-TC, el Dovato, o en Vic-F-TAF, que es Biktarvy. Las guías no se ponen de acuerdo porque los estudios pivotales de Dovato, que fueron los Gemini 1 y 2, tuvieron datos discordantes en cuanto a la eficacia biológica de pacientes que tenían menos de 200 CD4 y en los pacientes que tenían más de 500,000 copias. El problema con el diseño de los Gemini fue que de inicio, pues querían excluir a pacientes que tuvieran más de 500,000 copias del estudio. Pero cuando hicieron el screening en pacientes que tenían, el momento del screening, pues tenían a menos de 500,000 copias, y en el momento de la visita basal tenían más de 500,000 copias. Por eso hubieron algunos pacientes que se les escapó a esta limitación de 500,000 copias. Entonces, por eso, pues no pudieron concluir que iban igual de bien en los pacientes con más de 500,000 copias, aunque por ficha técnica no hay ninguna contraindicación, ya sea de la EMA o de la FDA, no hay ninguna contraindicación para iniciar tratamiento antirretroviral a pacientes que tengan más de 500,000 copias o menos de 200 CD4 con Dovato. Como pueden ver ustedes, pues las guías no se ponen de acuerdo, y en función de las guías, pues se fijan en que tengan menos de 500,000 copias o en que tengan más de 200 CD4. Por lo tanto, aquí hay un poco de discordancias. En los que no hay discordancias es en el Vic-F-TAF, con la única diferencia es que si la persona está en edad fértil o tiene ganas de quedarse embarazadas, probablemente Vic-F-TAF por el momento no sea el tratamiento de elección por falta de datos. Y eso es lo que decía Roger. La verdad es que yo creo que en el momento en el que estamos, los integrasas de segunda generación pueden equipararse a un inhibidor de la proteasa. Las características de un fármaco, y esto lo sabe mejor Roger y el Santos, es que la variedad genética está sobre todo determinada porque varias mutaciones acumuladas puedan impactar en la eficacia del fármaco, y también en que estas mutaciones sean frecuentes o no. Entonces, en el caso de los integrasas, como podemos ver aquí, los integrasas de segunda generación, el dolutegravir, para que el dolutegravir tenga un impacto en cuanto a la eficacia biológica, tiene que acumularse varias mutaciones, y estas mutaciones no son muy frecuentes. Si los comparamos con los integrasas de primera generación, y podemos ver aquí el fold change, vemos que distintas mutaciones, incluso acumuladas, pues afectan muy poco a dolutegravir y a bictegravir, que son integrasas de segunda generación, si los comparamos con integrasas de primera generación. Por lo tanto, honestamente, yo creo que a día de hoy podemos ir quitándonos de la cabeza este concepto de pacientes poco adherentes, dar un IP potenciado porque tiene mayor barrera genética, porque honestamente creo que tenemos datos suficientes como para asegurar que un integrasa de segunda generación es igual de seguro que un IP, y sobre todo datos que vienen de todos los pivotales del Gemini. Sí. En el Gemini, los pacientes que fracasan a Dolu-3-TC, pues no hay ninguno que seleccione resistencias. Y pasa lo mismo en todos los pivotales de Switch. Entonces, creo que por el momento lo que dice Roger tiene mucha
mucha coherencia. ¿Querías decir algo? También mencionaría Pepe, en el sentido que la barrera genética no es solo una característica del virus, sino también de los niveles que tú puedes conseguir. Esto dice mucho Shapiro siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente. El mismo, el DOLU, por ejemplo, solo, que tiene una barrera genética muy baja. El DOLU acompañado de todos los demás y dado en una conformulación de más altos, pues la barrera genética también es solución de los niveles. La disociación de la integrasa con el centro activo es lo que te da la farmacodinámica del fármaco, es lo que te da o ayuda también en la barrera genética. Muy bien. Yo quería añadir, Boris, que me da la sensación también que esta idea, ¿no? de siempre como barrera genética alta del IP versus a la integrasa, que como bien dices, estrictamente no es así, ¿no? Sí. Que también son equiparables. Yo creo que la arrastramos mucho, es decir, bueno, si se me carga el IP, siempre depende la integrasa. Integrasa, sí. Mientras que si se me carga la integrasa, el plan B es el IP que a todos nos gusta menos, ¿no? Sí. Yo creo que a veces en el paciente no adherente, ¿no? Que dices, ostras, si tiene que cargar una, casi prefiero que se cargue el IP que la integrasa, pero también es verdad que si es mal adherente me va a tolerar mejor la integrasa, Sí, con lo cual, ¿no? Yo creo que igual aquí a veces nos encontramos en ese dilema, pero totalmente de acuerdo contigo que a día de hoy lo que está bien lo considero igual de barrera genética y IP. Sí, pero más allá del cabotegravir que puede generar algunas dudas, yo creo que por el momento todos los estudios, todos los pivotales los pacientes que han fracasado en los pivotales de DOLU, ninguno ha generado resistencias. Entonces, más allá de los fracasos con generación de resistencias a los integrantes de segunda generación son extremadamente raros. Y O sea, si te lo tomas, sí, en sí. el escenario del no adherente, ¿eh? ¿Me has Sí, entendido? sí, sí. Sí, es verdad. Respecto al momento de empezar el tratamiento antirretroviral en pacientes que tengan una infección oportunista, la infección oportunista en ningún momento tiene que contraindicarnos el inicio del tratamiento antirretroviral, con dos excepciones que generan dudas. Una de ellas es la meningitis tuberculosa, no la afectación de parénquima cerebral por la tuberculosis, no la meningitis tuberculosa. Y otra es la meningitis por criptococo. El problema es que la mayor parte, si no son todos los estudios que tenemos respecto a mortalidad de meningitis por criptococo, vienen de países en vías de desarrollo del África. Y el seguimiento tanto en personal sanitario como en estrategias de tratamiento y en control de estos pacientes, yo creo que es totalmente distinta a la que tenemos en los países industrializados. Y esto ha sido recientemente publicado. Sí, y esto ha sido recientemente publicado hace 2 meses por un grupo del doctor Miró, y que pues lo que hacen es esto, lo que están haciendo el Clinical Trial Simulation, que es ver casos de un evento y buscar los comparativos, o sea, en cortes, buscar un caso con el que se pueda equiparar para intentar hacer algo que se parezca mucho a un ensayo clínico aleatorizado, pero buscando pacientes de corte. Y lo que ven aquí es que no hay mayor mortalidad en un contexto de pacientes con una infección meningia o criptococócica en los cuales se inicia un tratamiento antirretroviral dentro de los 14 días, los early treatment initiation, comparados con los que empiezan el tratamiento un poco más tarde, entre 14 y 56 días. Por lo tanto, probablemente, si vemos, esas son las curvas de Kaplan-Meier y la proporción de pacientes que continúan vivos, en lo que se puede ver aquí es que nosotros, en un contexto de país industrializado, con la estrategia de tratamiento que disponemos aquí, que son fluoxetina B y la fluoxetina, más el seguimiento que podemos dar en un hospital estructurado, pues no tenemos mayor mortalidad en pacientes que empiezan un tratamiento antirretroviral temprano comparados con los que empiezan más tarde. El problema es que, claro, lo que esperaríamos es que haya menor mortalidad en los que empezamos tratamiento antirretroviral antes, ¿no? Pero no hay menor mortalidad. La mortalidad es idéntica. Y eso es lo que decía el Roger. El mensaje de la meningitis criptocócica con este análisis que han hecho, ¿Sí? es que cuando tú tienes una meningitis criptocócica y empiezas tratamiento antirretroviral, haces un iris, ¿Sí? y te mueres de hipertensión intracraneal. Entonces, si tú estás en África y el manejo de la hipertensión intracraneal es deficitario, ¿Sí? te mueres. Entonces, la idea era, trátalos, que baje la carga fúngica, y cuando sea más baja, empieza el tratamiento antirretroviral. Claro. Pero si tú estás en el primer mundo y te pueden poner una válvula,
Claro. no esperes ni un día. Porque Totalmente. cuanto más esperes, más se complicará el paciente. Sí, es que es totalmente dependiendo del contexto y también del acceso a los Aquí tratamientos. se trata con flucitosina y en También. muchos países del tercer mundo no lo hay disponible Y de lo hacen igual, con de igual manera. metronidazol. Sí, pero la flucitosina Está claro. la reciben, que la- hay que combinarla. pero la flucitosina la reciben las dos ramas. O sea, lo que diferencia es el manejo de la hipertensión Vale. intracraneal. Sí, El sí, deporte, sí, es sobre todo esto, ¿no? Es acceso a un sistema que pueda cubrir las necesidades. Y respecto a la cifra de los CD4, estos son datos del Gemini y lo que se vio es que los pacientes que tenían menos de 200 CD4 que empezaban un tratamiento con W3TC, pues no cumplieron la no inferioridad comparado a un paciente o a una persona que empieza un tratamiento con una estrategia de tratamiento basada en 3 fármacos. Esto fue hubo un poco de discusión alrededor de estos datos porque muchos de los pacientes que no cumplían la no inferioridad en la rama de menos de 200 CD4 que estaban expuestos a W3TC, pues fracasaron o cumplían criterios de fracaso por razones no relacionadas con un fracaso biológico en sí. Muchos tuvieron una tuberculosis o una hepatitis C, algunos estuvieron ingresados en la cárcel. Y entonces, claro, eso se cuenta como fracasos biológicos cuando hacemos, como fracasos cuando hacemos un análisis por intención de tratamiento. Pero si nosotros vemos la tasa de fracasos biológicos relacionadas específicamente con el tratamiento, pues no hubieron diferencias. Pero cayeron todos en la rama de W3TC. Sí, sí, te cayeron todos los que les iba mal, cayeron en la rama de W3TC. Por lo tanto, yo creo que por el momento, a pesar de que hay un matiz en los datos que acabamos de mostrar respecto a los que tienen menos de 200 CD4, yo creo que por el momento en pacientes que tienen menos de 200 CD4 hay que priorizar pautas de inicio con 3 fármacos y yo por el momento seguiré priorizando una pauta de inicio de tratamiento basado en integrasas de segunda generación como el Viteravir. Total, que a este paciente lo que hacemos es hacer un tacto abdominal para ver por qué tenía estas adenopatías. Y aquí ya pueden ver que aquí hay algunos ganglios con un fondo necrótico. Son ganglios de la cadera mamaria, así que son bastante más grandes. Lo que se puede ver es una zona de necrosis. Hay ganglios intraabdominales y aquí lastimosamente, no sé por qué en el SAP no se han podido colgar las imágenes del escáner con contraste, pero lo que sí podemos ver, y hay que tener mucha imaginación, aunque no lo crean, esos sin contraste, son adenopatías retrofaringias, ¿vale? Y aquí sí que se intuye como una lesión hipodensa que cuando se le pone contraste capta. Entonces había algunas lesiones sin afectación meningia a nivel del sistema nervioso central. El paciente estaba un poco bradipsíquico, por lo que nosotros hacemos una punción lumbar. Como pueden ver, no había afectación meningia y el líquido cefalorraquídeo es bastante anodino. Tiene 2 células, tiene una LDH que está un poquito elevada, unas proteínas ligeramente elevadas y un ADA que es normal. Le pedimos un cultivo para micobacterias, para Equinococcus y para Toxoplasma, que todas fueron negativas. Aunque las lesiones sugerían que podía haber un proceso infeccioso o un proceso neoplásico. Entonces, la pregunta es, antes de seguir aquí, es con este escáner y este líquido cefalorraquídeo y este resultado de microbiología, ¿ustedes habrían pedido algo más para ir hacia el sistema nervioso central? ¿Le pediste JC? ¿Le pediste PCR de tuberculosis? Sí, bueno, sí, todo lo que es microbiología, pero alguna prueba de imagen más. Una resonancia. Sí. Una resonancia. Pero no se le pudo hacer una resonancia porque tenía una bala en una de las apófisis transversas. Tenía una bala. Sí, sí. Que se quedó en la apófisis transversa, entonces la resonancia estaba contraindicada. Entonces teníamos un paciente que estaba bradipsíquico, que tenía estas lesiones que no podíamos ampliar un ¿Y estudio. la presión? La presión estaba normal. La presión era normal, no había ni... Sí, Proteínas de 153. no había La ningún... glucosa normal. Sí, ¿Sífilis? era negativa. ¿El qué dices? Sífilis. O sea, básicamente el líquido es casi normal. Es casi normal. Aumento de las proteínas y ya está. Sí. Es un antígeno, ¿no? De cripto, no es. Sí, es un antígeno de cripto y por eso ya son los cultivos, ya son... ¿Citología? ¿Qué? Aunque no tiene células, pero Citología citología. era negativa. Sabe que
Pero ya el VIH por sí solo ya te puede dar esas alteraciones. Entonces, luego miren, ustedes pueden ver que esto se hizo, ¿De dónde era? Perdón. Español. De aquí. Se hizo el 19 y honestamente, y esto fue, yo estaba con un resi y dijimos, pues le vamos a pedir una PAF guiada por ECO, pero tenía adenopatías aquí por todas partes y dije, pues la PAF se la vamos a hacer nosotros. Y fuimos con una intramuscular y lo que hicimos fue como una biopsia porque sacamos un cilindro de ganglio y le enviamos a anatomía patológica y lo que reportó anatomía patológica fue esto, son unos granulomas con células de Langhans y con una tinción de Sialenelsen positiva. ¿No? Sí. Y el cultivo, pues posteriormente nos reportó el crecimiento de un Mycobacterium tuberculosis sensible a todo. La pregunta aquí es, volvemos a hacer un punto, es un hombre de 46 años con una infección por VIH en estadio, es un late presente, con una TBC ganglionar confirmada y con un tratamiento basado en BICFTAF. Y aquí van las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué hacer respecto al tratamiento antirretroviral? Mantengo BICFTAF para mantener una pauta con 3 DR en un STR en un paciente late presenter con una tuberculosis. Trato primero la tuberculosis, retiro el tratamiento antirretroviral y en fase de continuación, o sea, en los 4 meses reintroduzco el tratamiento antirretroviral. Se tendría que ajustar el tratamiento antirretroviral por interacciones con la rifampicina y priorizar siempre esquemas de tratamiento anti-TBC con rifabutina por los problemas de interacciones. No sé por cuál votas tú, Sofía, que eres la... Bueno, sí, hay que tratarle la tuberculosis. No creo que le suspenda el tratamiento antirretroviral, se lo continuaría. Hay que cambiarle el esquema. No tengo entendido que no hay datos de Biktarvy con rifa, ¿no? No se puede. No se puede. Está contraindicado. Puede ser dolu, hay que aumentarle la dosis a doble dosis, 100 miligramos día y 4 drogas. Muy bien. Y tiene tuberculosis Muy buena pregunta. Muy bien. De todas estas, igualmente no sé cuál es el color. Sospechamos por la prueba de imagen que tiene una afectación del sistema nervioso central, por lo tanto, sin prueba de lo contrario, por la baja sensibilidad que tiene, porque es una afectación parenquimatosa, no es una afectación de meninge, sospechamos que podría tener una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. Ese es el Liverpool, el BICFTAF está formalmente contraindicado con la rifampicina, con puntos naranjas. Esto quiere decir que no hay una contraindicación formal para no darla con dolutegravir o con FTZ-TAF. Ojo, porque no podemos dar por hecho, y esto seguramente lo sabe más, no podemos dar por hecho que podemos dar Truvada o Descovy de igual manera en pacientes que toman rifampicina, porque la rifampicina puede alterar hasta un 50% los niveles de TAF. Por lo tanto, BICFTAF no se puede dar con el tratamiento antirretroviral. ¿Por qué no le vas a dar la amiodarina? Ahora volveré, ahora iremos más adelante en esto, ¿vale? Entonces, respecto a iniciar el tratamiento o no iniciar el tratamiento, estos ya son datos súper antiguos y vemos que pues los pacientes que empiezan un tratamiento antirretroviral, sobre todo los que tienen menos de 50 CD4, tienen más posibilidades de sobrevida si los comparamos con los pacientes que inician un tratamiento antirretroviral retardado. Por lo tanto, sobre todo en los pacientes que tienen una inmunodeficiencia muy avanzada, con un recuento CD4 por debajo de 50, células se benefician de un inicio de tratamiento inmediato dentro de los 14 días de diagnosticada la enfermedad oportunista, en este caso la tuberculosis. Respecto al ajuste del tratamiento antirretroviral, nosotros seguimos utilizando la rifampicina como pauta de inicio de tratamiento preferente, y lo que tenemos que hacer es lo que tú dices, es ajustar sobre todo el tercer fármaco, el dolutegravir, a la rifampicina. Vemos que si tuviéramos alternativas de tratarlo con rifabutina, pues dolutegravir no tiene en absoluto ninguna interacción con la rifabutina ni con los otros componentes del tratamiento antituberculoso de elección, que está basado en 4 fármacos, con rifampicina, etambutol, isoniazida y piracinamida. Estos son los niveles farmacológicos de dolutegravir. Si los podemos comparar a dolutegravir, que sean 100 miligramos, con dolutegravir en 50 miligramos en QD, BID QD,
y dolutegravir con rifampicina. Si vemos aquí, pues los niveles de dolutegravir en BID junto con rifampicina, pues son idénticos a los niveles de dolutegravir en QD, por lo tanto, es una pauta de estrategia de tratamiento segura en cuanto a asegurar niveles de dolutegravir. Y estos ya son datos un poco más antiguos que demostraron la eficacia del dolutegravir en cuanto a supresión virológica y tratamiento con éxito de una tuberculosis respecto a la pauta que era de referencia en el momento, que es el Spirin, que era el efavirenz. Como podemos ver, es tanto en tasas de supresión virológica como de éxito de curación de la tuberculosis, no hubo ninguna diferencia en los pacientes que tomaban dolutegravir comparados con los pacientes que tomaban efavirenz. Por lo tanto, dolutegravir en BID es igual de eficaz que la pauta de inicio de referencia para la tuberculosis, que es las pautas basadas en efavirenz. Y algo que llamaba la atención es que, como pueden ver aquí, los pacientes que estaban expuestos a integras de segunda generación al dolutegravir tenían a semana 24 tenían un recuento de CD4 que era prácticamente, o una recuperación de CD4 que era prácticamente el doble de los pacientes que estaban expuestos a efavirenz. Bueno, no, perdón, no el doble, no, es un poquito más, ¿no? 220 y 120. Sí, 220 y 120. Pero que a pesar de tener una mejor restitución inmunológica, pues no habían más eventos IRIS, que es lo que nos puede causar más temor en el momento de empezar un tratamiento antirretroviral de pacientes que tienen tuberculosis. Por lo tanto, cumplió los criterios de supresión virológica, cumplió los criterios de curación de tuberculosis y no hubieron más eventos ni eventos adversos relacionados con el tratamiento antirretroviral ni eventos de IRIS en los pacientes que tomaban dolutegravir. En cuanto a las pautas de inicio de tratamiento contra la tuberculosis, los pacientes que están infectados por el VIH se tratan igual que las personas que no están infectadas con el VIH. Tienen el mismo esquema de tratamiento que está basado en 4 fármacos con una fase intensiva de tratamiento con 4 fármacos con isoniazida, rifampicina, piazinamida y etambutol, y una fase de continuación con rifampicina y isoniazida. La duración del tratamiento va a depender de la localización y de los controles microbiológicos que hagamos. En una tuberculosis pulmonar no complicada, el tratamiento son de 6 meses. En los pacientes infectados por el VIH, al igual que en los pacientes que no están infectados por el VIH, y la duración del tratamiento pues dependerá, como en este caso, si hay una afectación del sistema nervioso central, como en nuestros pacientes, que puede ir hasta los 12 meses. Y en cuanto a la pregunta si podríamos tener tratamientos alternativos, estos son datos que fueron publicados recientemente en el CROI de este año, son datos que vienen del CREIT y que son bastante interesantes. Lo que intentan hacer en este estudio los investigadores es decir, oye, vamos a intentar encontrar pautas que tengan más fármacos y que puedan simplificar o acortar la duración del tratamiento antituberculoso para facilitar la adherencia y por lo tanto tener más éxito en cuanto a supervivencia y en cuanto a recidivas. Entonces lo que ellos hacen es comparar la standard of care, que es basada en los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, pirocinamida y etambutol, y como es un estudio adaptativo, pues lo quieren comparar con distintas pautas que veremos más adelante. Lo que hacen es, a pacientes que empiezan el standard of care, pues les hacen una monitorización de síntomas una vez hayan terminado el tratamiento durante las 24 semanas, hasta que hagan un seguimiento de 96 semanas, que era donde estaba el endpoint primario, que era mortalidad. Lo que hacen con los pacientes que estaban expuestos a los tratamientos experimentales, que eran tratamientos cortos de 8 semanas, es pues evalúan la evolución de los síntomas de los pacientes y si hay algún síntoma que sugiera persistencia de la enfermedad, ya sea síntoma o prueba de imagen, pues lo que hacen es prolongar el tratamiento a 12 semanas. Esas son las distintas pautas que intentan comparar el tratamiento con el standard of care, que eran altas dosis de rifampicina con linezolid, altas dosis de rifampicina mezcladas con clofazimina, rifapentina con levofloxacino y linezolid, y bedaquilina más linezolid. Finalmente,
solo la rama de altas dosis de rifampicina con linezolid y la rama de bedaquilina con linezolid pudieron reclutar el número necesario de pacientes para poder comparar la eficacia y ver la mortalidad y las tasas de recidiva de los pacientes expuestos a las distintas estrategias de tratamiento. Como podemos ver aquí, las pautas cortas en cuanto a recidiva no demostraron la no inferioridad. Había más recidivas de pacientes que estaban recibiendo tratamiento con pautas cortas. Por lo tanto, no demostraron la no inferioridad respecto a las pautas al standard of care. Y esto es lo que concluyeron en el CROI cuando comunicaron sus resultados. Pero aquí llama la atención es que cuando publican esto en el New England, pues concluyen totalmente lo contrario. Y pero esto es el momento que comunican los datos en el New England, lo que se fijan sobre todo es en la mortalidad a 96 semanas y con un margen de no inferioridad del 12%. Entonces lo que se ve es que la pauta que está basada en bedaquilina, linezolid, si bien tiene un poquito más de mortalidad comparada con el standard of care, que es de 3,9% versus 5%. No, ¿eh? Es el endpoint compuesto que se ha muerto casi no hay nadie. Sí, pero mortalidad y relapse. Yo como soy un PPD positivo, si me llega a dar en el futuro y soy mayor, a mí me dan mis 4 fármacos de toda la vida. Por muchos lances, New England y lo que quiera. Y lo que sea. O sea, a mí me dan mis 4 fármacos. Pero también Está bien. Lo que me parece es que la rama de bedaquilina cumple la no inferioridad comparado con el standard of care ¿cuántos meses eran los de a 96 semanas. 96 semanas? Sí. Lo que hacen es un endpoint, 2 años. Un endpoint compuesto de que a las 96 semanas no estés en tratamiento y no tengas enfermedad activa. Y no tengas muerte. Claro, pero muerte, luego miran la tabla. Sí. Muertos. Sí, claro. Entonces, aquí lo que no evalúan es las recidivas. Entonces, claro, concluyen exactamente lo Mueres en la contrario segunda a lo que- oportunidad. Sí. Entonces, lo que concluyen en el New England es que la rama de bedaquilina linezolid cumple la no inferioridad respecto al standard of care, pero la rama de altas dosis de rifampicina con linezolid no la cumple. Pero ¿Y como... efectos secundarios? Pregunto. Claro, porque la plasia de las altas dosis. Pero si iban con bedaquilina, ¿qué más llevaban? O sea, rifa, Line. Era bedaquilina y line. Es la última. Sí. Sin fármacos. Bedaquilina y Yo leí el artículo, recuerdo, pero no tengo ahora mucha conciencia de los eventos adversos, pero describían, Boris, las hepatitis por rifampicina Sí, o pero los efectos secundarios, la citopenia por lleva rifam. No habían eventos No, decía altas dosis de rifampicina, más altas dosis, o sea, es más dosis de rifampicina de la estándar. Pero aquí, sí, pero no hubo más toxicidad, pero aquí lo que sí llama la atención es obviamente que la tasa de recidivas era mucho mayor en los pacientes que tomaban pautas cortas. ¿A cuánto tiempo? Y 4 O fármacos. sea, hacían Poland Rice, Sí. Entonces, por el momento, ¿no? entonces, por el momento, sí. En cuanto al tratamiento antirretroviral, las guías Muy mal de Santos, ¿eh? En cuanto al tratamiento antirretroviral, las guías son unánimes. Hay que priorizar tratamientos con B y D basados en integrasas. La mayor parte, pues, prefieren el dolutegravir versus el raltegravir. Pues dolutegravir creo que en B y D es la pauta de inicio preferente. En los pacientes que tienen una tuberculosis, sí que se puede utilizar tenofovir, disoproxil y también el Kivexa. Es que pueden dar un Trumec y un Tibicay extra. Si Sí. son 2 pastillas al día, Sí. que sería más simple que raltegravir trubada, por ejemplo. Eso es lo Son que 3 pastillas. Eso es lo que normalmente hacemos. Claro. Hacemos Tienes el HLA, por supuesto. hacemos Triumec con una dosis extra de dolutegravir. Algunas veces hemos diagnosticado tuberculosis a pacientes que estaban con Dovato y aquí estaba la pregunta de saber si manteníamos el Dovato y hacíamos una segunda dosis. Como no hay datos, yo creo que no vale la pena exponer a nuestros pacientes y darles Triumec más una dosis extra. No, pero tendrías que darle más Tibicay, ¿no? Sí. O sea, un Dovato más un Tibicay extra. Porque Entonces, yo creo que la respuesta aquí es se tendría que ajustar el tratamiento, sobre todo a las interacciones con rifampicina. También se tendría que desplazar luz y embarazo gástrica a veces que no todos los fármacos. no es Tibicay, perdón.
que se llama el dolutegravir. Estaba pensando en Descovir. No, De tenofovir, es que he estado dudando y he estado mirando la de Liverpool de tenofovir, si hacer el TDF o el TAF. En principio lo que comentan es lo que tú has dicho, ¿no? Porque cuando tú estás dando TAF con o sin rifampicina vas a tener un descenso de la concentración plasmática de un 50%. Y la concentración intracelular del fármaco activo debe tener fosfato de un 20%, ¿vale? Pero si comparas las concentraciones intracelulares de fármaco activo de TAF con rifampicina o TDF solo, todavía estás 4 veces por encima de lo que estarías con TDF solo. Sí. Eso apunta que si quieres podrías usar TAF. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ese paciente yo le dejé con TAF, o sea, le dejé Descovir BID y le dejé Dolu BID. Y empezó a hacer low level viremias, entonces le dije, no sé qué es lo que está pasando aquí y le puse probada. Entonces que me lo vi porque, claro, tenemos la tendencia a decir, oye, está con... no pasa nada con la tubada. Sería TDF. Pero si, por ejemplo, no quisieras usar TDF y no puedes usar Abacavir, no sería descabellado. No sería descabellado, pero creo que probablemente no sería el tratamiento a priorizar. Bueno, la guía ya hay una que te lo permitía, ¿eh? La guía anterior. Creo que era la de HHS. La IAS USA ya te permite. Sí. Es lo que dice Pepe, ¿eh? O sea, los niveles de intracelulares con rifa son buenos. Sí. Hay trabajos, ¿eh? Entonces, en cuanto a las conclusiones, yo creo que hay que priorizar el inicio de tratamiento en todos los pacientes que tienen una infección por VIH. No hay ninguna contraindicación para retardarlo para retardarlo en el caso de que tengan una enfermedad oportunista. Yo creo que esto yo personalmente creo que iría a inicio un tratamiento a todos, incluso los pacientes que tienen una meningitis tuberculosa, porque creo que tenemos un contexto que es totalmente distinto al de los países industrializados. Y sobre todo tener en cuenta que los pacientes que estén muy inmunodeprimidos, aquellos que tienen menos de 50 CD4, son los que más se benefician en el inicio de tratamiento antirretroviral, independientemente de la infección que tengan. No sé si recuerdan cuando teníamos la discusión de los pacientes que tenían una infección por monkeypox y que tenían mayor mortalidad, decían hay que priorizar vacunas, pues que no podemos vacunar a alguien que tiene unos CD4 por debajo de 50 porque no van a responder. Lo que tenemos que priorizar es intentar recuperar la inmunidad y por el momento pues lo único que tenemos es el tratamiento antirretroviral para intentar controlar el virus y subir la inmunidad. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. ¿El cerebro tenía un tuberculoso o no? Sí, mira, al final es que si hubiéramos hablado de esto, nos hubiéramos quedado hasta las 4 de la tarde. Este paciente fue un manejo muy difícil porque era poco adherente, no venía a las consultas y al final lo tuve que enviar a Cerveis. Y en Cerveis no teníamos claro cuánto tiempo teníamos que continuar el tratamiento porque no sabíamos muy bien cómo se había tomado el tratamiento de este paciente. Entonces, le hicimos un total de 18 meses de tratamiento antirretroviral. Hicimos un escáner de control y lo único que teníamos para guiar respecto a la evolución de la tuberculosis eran las lesiones cerebrales que tenía. Y lo que se vio ahora en abril es que tenía un escáner con lesiones ya calcificadas, con resolución de estas lesiones que veíamos a nivel central. Entonces asumimos que se curó de la tuberculosis cerebral que tenía. Bueno, por el momento. Sí, el paciente va bien. Y no hizo iris. En septiembre volvió, tuvo un cuadro febril, le volvimos a hacer un escáner y sí que se vieron que las adenopatías habían aumentado de tamaño y le dimos un poquito de corticoides. Sí, y le dimos un poquito de corticoides y la verdad es que... Al inicio no, ¿eh? No, al inicio no. Bueno.